Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. Bueno, la vida nos ha enseñado que no solo cuentan los conocimientos que adquirimos en las aulas, sino también las competencias, que son las que nos brindan la capacidad y la habilidad para resolver diferentes situaciones, estar preparados para afrontar, por ejemplo, cuando ocurren cambios en las condiciones socioeconómicas, en las políticas y también las culturales, ¿por qué no? ¿Qué pasa cuando se entrenan esas competencias en un estudiante durante el proceso de aprendizaje? El Vicerrectorado de Vinculación y UCSG Radio presentan Vinculados contigo. Un espacio en el que difundimos los proyectos de la UCSG con la comunidad. Junto a María Gabriela Castro. Bienvenidos. El enfoque de aprendizaje por competencias, un enfoque centrado en el estudiante, lo tratamos con Elsa Cortés, docente de la carrera de comunicación de la UCSG. Elsa, ¿qué tal? Bienvenida. Ay, todo muy bien, con muchas ganas de poder entrar un poco más a este tema. Bien, bueno, vamos por lo básico. ¿Qué son las competencias? Creo que la forma más fácil de definir la competencia es la noción de ser competente. Entonces, cuando yo le digo a otra persona, tú eres muy competente en este trabajo, nosotros comprendemos varias cosas. Primero, comprendemos que esa persona tiene una habilidad en cuanto a sus habilidades de poder hacer cosas, entonces a su destreza. Y resolverlas también. Claro, a poder resolverlas, pero para poder resolverlas, el hecho de que sepa, ponte, cómo se prende la computadora. Así es. Luego, él tiene que aparte tener un conocimiento, entonces tiene que conocer la diferencia entre un sistema operativo Intel 1 e Intel 4, cosas que ya no existen, pero ahí vamos. Y por último, en cuestión de la competencia, también tiene que haber unas cuestiones relacionadas con la actitud de la persona. Entonces, cuando una persona tiene una actitud, un conocimiento y una destreza, podemos decir que es competente. Si tengo a una persona que me resuelve esto en 15 segundos, pero que realmente no tiene un trato bueno con los otros seres humanos, yo tengo que pensarme dos veces si es que es una persona que yo quiero que esté en mi equipo, que yo quiero que sea parte de mi trabajo. Por ende, el concepto de competencias va a tener que ver con esos tres ejes: la actitud, el conocimiento y, por último, la destreza en sí. Bien, entonces, ¿cómo se refleja en el aula ese enfoque de aprendizaje por competencias? Normalmente se tiene que enfocar en el sentido de no estar trabajando, ponte, la Primera Guerra Mundial, sino Sí. que, si vamos a tener que abarcar el tema de la Primera Guerra Mundial, donde es importante saber quiénes eran los países de que está cada lado, en qué fecha fue, digamos, cuánta gente murió, esas cosas que nos importan hoy en día, tuviese que ver cómo hago para no simplemente sentarme frente a la pizarra o decirle a los chicos abran su texto y veámoslo. Entonces, para que haya un aprendizaje por competencias, ellos tienen que poder desarrollar sus destrezas y contenidos. El contenido chévere, me aprendí que fue en tal año, pero ¿qué pasa con la destreza? Tal vez podemos hacer un modelo ONU, cosa que no existía en esa época, o hacemos la Asamblea de Naciones, que fue la primera que existió, y hacemos un simulacro. Entonces a cada uno de ellos se les entrega un país en particular y ellos tienen que trabajarlo, y yo puedo ver cómo es su actitud hacia los otros, puedo ver que sepan el conocimiento básico de historia que tienen que tener y también que puedan expresarse, que puedan dar su opinión, que puedan escuchar otros puntos de vista y llegar a algo más. Entonces, de forma muy así cortita, ¿cómo sé que está funcionando el aprendizaje por competencias? Mis estudiantes hablan más que yo dentro del aula de clase y ellos son los que hacen las cosas, y normalmente mi clase va a tener muy poco de magistral, muy poco de yo diciéndoles y mucho de ellos resolviendo. Ahora, vemos a los estudiantes que asumen roles, ¿no? En esta simulación. ¿Qué competencias ellos podrían estar desarrollando en este ejemplo en concreto? Cuando hablamos de las competencias, normalmente hay 8 competencias que hay que desarrollar. Entonces, tenemos que desarrollar competencias que tienen que ver, por ejemplo, con el saber comunicarse. Y esa es una que, de entrada, al hecho de tener que dirigirse a un grupo de personas para dar un discurso, van a tener que hacerlo. Otra de las competencias es saber pensar. Antes de que ellos se puedan parar frente a ese público, tuvieron que haber, pues primero investigado, pero también haber armado su discurso, haberse planteado cuál es la situación de ese país frente a esa realidad que se estaba viviendo. También tienen que saber convivir.
Saber que en este momento en el cual yo estoy dando mi discurso, la otra persona tiene que estar callada y luego ella va a estar escuchando y me va a retroalimentar lo que yo dije. Ahí hay capacidad de escucha y tolerancia también. Y eso está dentro de, claro, del saber convivir, porque hoy en día estamos en un mundo, si es posible, cada vez más diverso. Entonces, esta competencia del saber convivir es una de las claves para que podamos tener un futuro donde la guerra no sea una constancia. Y bueno, pues por último tienen que, dependiendo de ya cómo avance el modelo y a qué resoluciones lleguen, tienen que desarrollar esa competencia de saber resolver problemas. ¿Qué competencia no he nombrado? No he nombrado el saber ser. No he nombrado el saber saber, el saber hacer y el saber crear, que van a estar involucradas, pero creo que como ejemplo ya podemos tener un poco más claro de qué hablamos cuando hablamos de competencias. No se trata netamente de es muy fluida en su lenguaje, sino que tiene estas otras dimensiones. Es muy fluida en su lenguaje, pero aparte de ser fluida, es una persona muy atenta al público y a las necesidades de este público. Ahí estamos hablando de una persona realmente competente. Bien, y a tu criterio, Elsa, ¿qué competencias, bueno, todas deben ser muy importantes, pero qué competencias tienen que ser entrenadas en los estudiantes cuando están, por ejemplo, en el bachillerato? Bueno, en bachillerato ya hay ciertas cosas de saber ser que deberían de estar resueltas. Ya han pasado por un primer proceso de maduración. Igual, claro, lógicamente una de las preguntas más grandes es ¿qué vas a estudiar en la universidad? Eso claro, justo tienen que resolverlo sí. ahí. Entonces todavía hay esa exploración de la identidad. Definitivamente saber comunicarse, eso es algo que sin importar en qué grados esté, hay que saber hacerlo porque la comunicación es nuestro primer vínculo con el mundo. Así es, entonces hablamos del entrenamiento de estas competencias en todos los niveles educativos. Sí, están en todos los niveles, pero si nos centramos mucho en bachillerato, ya definitivamente el saber pensar y pensar críticamente debería ser una obligación. El saber convivir, porque ya están a punto de salir de un modelo escolar que han tenido interiorizado durante casi 13 años y van a pasar a otro tipo de modelo, ya sea laboral o universitario. Entonces el saber convivir va a ser muy importante y saber resolver problemas. Sin la resolución de problemas, toda nuestra creatividad, todo nuestro potencial humano se queda varado y lo interesante de saber resolver problemas es que hay que saber leer el contexto. Entonces esa es una competencia que está ahí como metidita, inmersa. Sí. De los estudiantes que tú has tenido, pues no, me imagino que has de recibir al estudiante que ya ha pasado, por ejemplo, algunos ciclos en la universidad o en su defecto, pues al que recién salió del colegio. ¿Qué tan entrenadas, tal vez de manera general, yo sé que cada caso es independiente, pero de manera general, qué tan entrenadas están estas competencias en los chicos que salen del colegio? Claro, en este momento, por suerte, también estoy justo en el proceso de admisión, entonces Sí. los tengo muy, muy cercanos. Bien. Y de todas las competencias, el saber creo que es la que está más desarrollada. O sea, esta noción de cómo yo investigo, cómo yo automáticamente o de forma autónoma más que todo puedo seguir mi proceso de aprender. El saber convivir es un punto muy medio porque claro, puede ser que ellos sepan convivir dentro de su colegio donde han estado con las mismas personas durante 13 años de su vida, pero de repente llegar a convivir en otro espacio donde hay personas que no son solo de otros colegios sino que son también de otras provincias muchas veces es algo que toca retomar y salir de esa zona de confort inicial en la que estaban. Las que más nos fallan, de hecho, Sí. es el saber pensar. Saber pensar siempre es algo que cuesta mucho, porque lo primero que sucede es que nos vamos con la mentalidad de Speedwagon, esta noción de, ellos lo están haciendo, yo también lo hago y yo reparto esa fake news sin ningún problema y sin ninguna contemplación. O sea, esos filtros, ese discernimiento de lo que les llega, falta afinar. Sí, ese todavía falta afinar y creo que es el que más se afina durante el proceso universitario normalmente. En saber comunicarse ya vienen conociendo las bases de... Pero lógicamente, bueno, pues dependiendo de la carrera, comunicarse se va a redefinir. No es lo mismo comunicarse siendo un psicólogo clínico, donde la escucha atenta es una de las cosas más importantes que hay, que comunicarse siendo el comunicador que tiene que estar en la radio. Por supuesto, sí. Totalmente diferente. Por último, Elsa, ¿cómo uno puede reconocer el avance de un estudiante en el desarrollo de sus competencias?
Creo que una de las cosas más bellas del desarrollo de competencias es que hace que el rol del docente cambie por completo. Entonces, un docente bajo esta noción, bueno, pues primero tiene que poder diseñar diferentes actividades donde haya un aprendizaje situado de parte de sus estudiantes, o sea, que ellos tengan que realmente hacerlo. Y ya eso de entrada va a hacer que su trabajo sea mucho más de una guía, de un diseñador, de alguien que procura que haya un trabajo en equipo, de una persona que se está comunicando constantemente. Esto, si lo traducimos a la parte de, bueno, pues cómo se hace la evaluación, tendremos que hablar mucho más de una evaluación de diagnóstico inicial para poder conocer, bueno, pues qué es lo que saben mis estudiantes sobre la Primera Guerra Mundial. Luego nos vamos a una evaluación que tenga que ver con la formación. Si vamos a hacer el modelo ONU, bueno, pues que primero hagan una investigación base acerca de ese país, que como segunda entrega me den un guión del discurso que quieren realizar ese día. Como tercera entrega hacemos una práctica previo al día D. Entonces, antes de que se acabe el proceso, yo ya puedo saber cómo ellos van avanzando. Y eso es una de las mayores riquezas, porque ya llega el último momento en la que toca evaluar. Y más allá de decir, bueno, pues vamos a tener una rúbrica donde diga que le vamos a dar 2 puntos por las cuestiones de cómo se desempeña oralmente, 4 puntos por los argumentos. Dentro de esa rúbrica tiene que haber siempre un espacio para la metacognición, para esa reflexión que tiene que tener el estudiante. Y uno sabe que está haciéndolo bien cuando llega al final y es el estudiante el que está encima de su propia evaluación. No poniéndose un 10 automáticamente, Sí. que es lo que esperamos que no pase, sino realmente viendo cuáles fueron sus mejores puntos, cuáles son los que hay que mejorar, esta noción de aprender a pensar y aprender a hacer para poder ser mejor. Perfecto, Elsa, clarísimo. Bien, muchísimas gracias por todas tus opiniones y criterios. Bien, amigos, ha sido Elsa Cortés, docente de la carrera de comunicación de la UCSG. Esperamos haber aportado con ustedes. Hasta una próxima ocasión. El Vicerrectorado de Vinculación y UCSG Radio presentaron Vinculados Contigo. Un espacio en el que difundimos los proyectos de la UCSG con la comunidad. Junto a María Gabriela Castro. Edición Alexandra Lamilla. Producción UCSG Radio 2022. Hasta la próxima.